Muy interesante, realmente te ilustra claramente el perfil que tiene de abordaje el medio de comunicación en complicidad con una oposición política que no ha logrado enamorar a ningún sector. Creo que hay un pase de factura muy grande entre el medio de comunicación monopólico y la oposición. Uno le reclama al otro haberle transferido la responsabilidad del armado político y que ese armado político es endeble o que no es inconsistente. Por eso las editoriales de Morales Solá facturando a la oposición que no ha logrado conformar un espacio que enamore. Y la oposición que mira Clarín dice, si nosotros te entregamos a vos la potestad de armar con el objetivo que si lográsemos el poder después íbamos a volver con los intereses de ustedes vigentes y quitar los avances de la ley de medios. Creo que en este caso puntual la policía quizá todavía está escuchando los teléfonos, porque recordemos que esa policía metropolitana escuchaba los teléfonos de los ciudadanos, creo que todavía hay una causa. Y entonces por ahí no puede superar o reemplazar a la federal en los adicionales. Y el SAME todavía estará buscando trágicamente los muertos del indoamericano, que ese mismo SAME había pregonado. Entonces, se me ocurre que instancias conflictivas, donde aparecen o irrumpen temas que los medios fogonean, después pasan desapercibidos. Lo bueno es que no pasa desapercibido la reflexión de la ciudadanía, que lo advierte con absoluta claridad. Párrafo aparte para Castrilli, ¿no? Que advirtió extras y lo pudo graficar. No, pero no eran extras. No, extras eran los federales, claro, y los otros se los había facilitado la ciudad de Buenos Aires. Creo que es maravilloso lo que va a ocurrir en las próximas elecciones en la capital federal, porque se va a validar una gestión, o no. Entonces el ciudadano porteño que ve un proyecto nacional que está construyendo, que está incluyendo, que está transformando, que está gestionando con capacidad y con todos los medios en contra, y ve medios a favor de un proyecto que no va ni para atrás, que no puede ni con la batuta del Teatro Colón, me parece que es una gran opción para que la ciudad de Buenos Aires esté en línea con la transformación nacional. Creo que es una gran oportunidad para la militancia, para el porteño, para el compromiso de los ciudadanos. Los medios que aparte tienen otros negocios vinculados a la seguridad, son los que más promueven los hechos delictivos, porque fijémonos que hay municipios que no han contratado el servicio de seguridad que proveen lateralmente algunos medios, que son los que más hechos delictivos tienen, y los que tienen las cámaras que sí contrastan a los medios de comunicación muestran cómo detienen a los delincuentes. ¿Cómo hay medios que tienen servicio de seguridad? Hay empresas de seguridad que están vinculadas a intereses de medios de comunicación. Por ejemplo... Bueno, hay que ver los medios. ¿Crónica tiene algún...? No, Crónica lo que tiene es la posibilidad de llegar primero con los móviles, ¿no? Y ha tenido... Pero no tiene no tiene, agencia de seguridad. que yo sepa, no tiene agencias de proveeduría de seguridad. A ver, otro diario. ¿La prensa tiene alguna agencia de seguridad? La prensa creo que no. A ver, Nación. Nación creo que no. Clarín. Clarín seguramente puede tener algún vínculo con empresas de seguridad. ¿El cronista comercial? Vía alguno de sus socios es posible. De todas formas hay un prejuicio con el hecho de nuestros barrios. Hay un gran prejuicio donde el Estado no debería alentarlo. Claro. El Estado tiene que estar para cumplir con su deber y garantizar el derecho de todos los ciudadanos. Hay un gran prejuicio estético que es realmente alarmante. Bueno, se puede advertir en la observación política que tiene el jefe de gobierno y todos sus colaboradores, y que es absolutamente imposible de tolerar, porque es la discriminación en el estado puro, ¿no? Muy bien, vamos la admiración a las madres, a las abuelas, a los organismos, uno se siente conmovido con tanto amor, con tanta capacidad para canalizar la bronca en amor, ¿no? Y trasladar todo el dolor en un amor que es el más visible en estado puro. Entonces una gran admiración, un gran respeto y la gran alegría cada vez que hay una noticia como esta.
el tratamiento mediático, y habrá que hacerse cargo en nuestra reflexión de la contradicción de los pobres periodistas que participan del grupo monopólico, porque creo que tienen que sentir íntimamente también una profunda tristeza por no poder dar cuenta de lo que alguna vez han expresado, salvo que también esto que expresaban haya sido enunciado por la cucaracha y producto de alguna coyuntura y no de su propia formación. Pero se me ocurre que es un momento para hacerse cargo de las contradicciones que tiene la prensa del sistema. Esa contradicción es advertida en la mesa familiar, es advertida en el trabajo, es advertida en el estudio. Estos temas forman parte de la reflexión cotidiana. Y esto es lo importante. Aquí no está hablando un medio objetivo e independiente, está hablando un sector que opina desde su interés. Y fíjate que Cablevisión le hace firmar, como pasó con el compañero periodista misionero, cláusulas donde no pueden criticar a la empresa, no puede hablar en contra de los intereses de la empresa. No se podrá entonces hablar de nietos recuperados, no se podrá hablar entonces de dictadura militar, porque son temas que tangencialmente afectan los intereses de la empresa que contrata. Se me ocurre que esas groserías hoy están siendo advertidas porque tuvimos una presidenta que impulsó el debate de la ley, los foros que le dieron la gran profundidad al texto y dejamos de asistir impávidamente a reflexiones independientes u objetivas que lo único que hacen es expresar el interés de un sector. Un juez que lo dice en 15 minutos resuelve todo. Forum shopping, ¿no? Va buscando el juez de la cautelar fácil. Hay una industria de medidas cautelares que ha sido activada por el grupo monopólico para tratar de impedir la aplicación de la ley y de las resoluciones que de la ley emanan. Ya es un uso y costumbre, se advierte con facilidad. Jueces rápidos de lapicera que vienen de épocas de la dictadura, que tienen una unidad de concepción, para no hacer juicios de valores extra la ideología, con el grupo monopólico, y que o redactan o leen muy rápido y pueden ser prestos hombres de la ingeniería jurídica del grupo. Por otra parte, están buffet de estudios jurídicos muy importantes asesorando al grupo monopólico, que también tienen historias de tiempos pasados de la política argentina y seguramente resortes en la justicia para presentar rápidamente la medida cautelar. O sea que hay como un establishment ahí, digamos. Hay un establishment advertido y una industria de medidas cautelares. ¿Qué ocurre? La cautelar, de acuerdo a instrucciones de la Corte, debería durar un plazo razonable. Estos jueces rápidos de cautelares desoyen la instrucción de la Corte y dicen que la cautelar tiene que durar lo que dura el proceso, años. Entonces, la visión de un juez se impone por sobre el tratamiento en las cámaras de las leyes. Un juez impone su decisión, la sostiene con una medida cautelar y la ley no se puede aplicar. ¿Qué hace el Estado? Critica a los jueces. El Estado no, algunos funcionarios como yo, critica a los jueces. ¿Qué más? ¿Qué más hace? Critica la medida cautelar. ¿Qué más hace? Cumple con la medida cautelar, cumple con la instrucción. Criticamos al juez, criticamos la medida, acatamos la medida cautelar y el Estado se presenta a las instancias superiores de la justicia apelando. Cuando avanza la instrucción y el sumario judicial a instancias superiores, aparece la racionalidad y se derrumba esa cautelar producto del análisis racional de las cámaras. O sea que es una cuestión de tiempo, en realidad, toda la que se está trabajando, ¿no? El grupo monopólico siempre ha querido ganar tiempo. Ganó 27 años de democracia sin discusión de la ley. Una vez que se debate la ley en el Congreso por la presidenta, por el pueblo, por los legisladores, quiere ganar tiempo para la no aplicación. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Bueno, criticar, o los funcionarios del Estado, criticar lo que se deba criticar, ajustarse a derecho. La democracia, la institucionalidad nos indica que hay que respetar las leyes, respetar esa atrocidad de medidas cautelares, respetarlas.
hacer las apelaciones del caso, esperar el tiempo que es muy rápido va a ser, porque las cámaras no pueden tolerar, después de la instrucción de la Corte, esta industria de medidas cautelares que atenta contra el pueblo argentino y que generan este tipo de groserías. Por suerte, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya está generando que haya otras voces, otras miradas. Está claro, y entonces el ciudadano no puede asistir impávido a ese tipo de arbitrariedad. Ahora, Gabriel, ¿qué es lo que se puede hacer respecto a estos jueces que, como está comprobado, por lo menos, como dice Piumato, en 45 minutos resuelven? O sea que hay como, digamos, una mala administración de la justicia, podríamos decir. Que se nos está planteando, yo me doy cuenta que a todos nos pasa parecido, es generalmente en una, vamos a llamar mala praxis en el caso de los médicos, ¿no? Que claro, hay un castigo para eso. ¿Quién controla? ¿Cuál sería, entre comillas, control, supervisión? Adjudicémoslo la palabra... El Consejo de la Magistratura. Está perfecto. El Consejo de la Magistratura, desde la institucionalidad, también advierte estas conductas. Está la Corte que ha dado instrucciones que estos jueces no cumplen. Entonces, frente a la arbitrariedad, más institucionalidad, mucha más democracia, mucho más justicia. Y por suerte la presidenta está llevando adelante una gestión que tiene el afecto de amplios sectores de la ciudadanía que han advertido que la oposición se refugia en Clarín y Clarín se refugia en estos jueces con la idea de llegar a octubre y quitarle el peso específico a la transformación poniendo a alguno de los empleados del mes de presidente. Como eso no va a ocurrir, hay que estar con toda la serenidad de darle institucionalidad, de darle militancia, de darle construcción política, porque la ley de medios se va a aplicar cuando definitivamente ganemos las elecciones, que es la verdadera ley de medios, porque es la verdadera instancia de refrendar las políticas de inclusión de Néstor y de Cristina. Entonces, aquí hay que trabajar con absoluta calma, con absoluta tranquilidad, con mucha institucionalidad y frente a esas arbitrariedades, más democracia. Sandra. No, lo que a mí me llama la atención es esto, ¿no? El hecho de que haya tantos, que estos jueces desoigan, a la Corte Suprema. Bueno, pero el interés y la presión del grupo monopólico es mucho más que el concepto de nuestra Corte. Gabriel, pero eso un juez lo entiende también. Bueno, pero me imagino que un juez que toma una definición en este contexto político, en este contexto de relación también que tiene el gobierno con los intereses del Grupo Clarín también. Para un juez me imagino que tiene muy en claro que un fallo lo compromete en ese sentido en relación a... Pero no te olvides, perdón, no nos olvidemos, porque sabemos poco de justicia, pero de algún modo estamos tratando de develarlo. El poder del Poder Judicial, valga la consonancia, es un poder muy grande. Es un poder independiente muy fuerte, por eso ese juez puede permanecer durante todos los gobiernos que permaneció, con esas características que vos hablaste, desde la dictadura, pasando por fallos arbitrarios. ¿Y qué se sospecha? Pensemos en el ciudadano como somos nosotros. ¿Qué pensás? ¿Por qué un juez se adhiere a la cautelar? Pensemos, ¿por qué? Porque tiene guita, porque el medio le paga. Y ahí hay un acto de corrupción implícito, aunque no lo sepamos. Es obvio que esa velocidad de 45 minutos para leer 10 páginas... No, a lo mejor es de onda, a lo mejor es de onda, Orlando, también, ¿eh? Puede ser de onda, digamos, puede ser por una combinación ideológica. En los horarios que da Piumato no hay tiempo ni siquiera para que lea las 10 carillas de la medida cautelar. A medida que avanzan las instancias judiciales con las apelaciones que el Estado hace en tiempo y forma, las cámaras tienen otra mirada, otra visión, no se pueden condicionar a la justicia. Y después tenemos una Corte independiente. Entonces, creo que la grosería de estas medidas cautelares ya quedan en evidencia. Recordemos que tuvieron cautelares también por la grilla. La grilla no la cumplen, no cumplen con la ley, no cumplen con las resoluciones. Mientras tuvieron 2 fallos de cautelares en Dolores y en Mar del Plata, no podían ser sancionados porque estaban esas cautelares en vigencia. Se apeló en Bahía Blanca, se apeló en Mar del Plata a las cámaras le dieron la razón al texto de la ley. Y a partir de la vigencia de las resoluciones, su incumplimiento es sancionado por infracciones que también se ajustan a derecho con la 26.522. Me parece que también el fallo de la Corte, que estipula ese plazo razonable para que los jueces decidan las cautelares, les da un margen de maniobra a los jueces, que es lo que permite
que sigamos diciendo, bueno, esto se va a aplicar cuando... Bueno, por eso... Pero eso también está avanzando en la justicia, porque el juez Carbone no le dio sentido a la instrucción de la Corte. El Estado, en este caso AFCA, apeló la medida del juez Carbone, está tratándose en Cámara para que el plazo razonable tenga un tiempo específico. La Cámara lo va a tratar... que apelaron ante la Cámara. Eso es cierto que nosotros queremos y estamos ansiosos por la aplicación que sea ya, y realmente nos incomoda, nos angustia, nos da bronca este tipo de dilaciones. Pero también es cierto que la justicia llega en tiempo, va a llegar en tiempo y forma, vamos a tener democracia, vamos a tener democracia comunicacional como emana del texto de la ley, y el plazo razonable la Cámara lo va a tener que sugerir y la Corte lo va a tener que instrumentar. Entonces, esa falta de atención del juez Carbone va a estar suplido por las instancias de la justicia. Gabriel, ¿podría existir la posibilidad de que el Estado genere una intervención contra Cablevisión que no cumple la ley? No, esta ley no es intervencionista, lo que tiene que hacer es cumplir con la ley, y lo que hace el Estado es la aplicación de la ley. Si hay una sumatoria de faltas graves por incumplimiento, hay caducidad de licencias y hay otras plataformas que pueden brindar el servicio. El juez Busto Fierro tiene otra cautelar que le impide al Estado intervenir en las redes, en la conformación de redes, tratando de garantizar que si hay incumplimiento tampoco pudiera haber otras formas de operaciones. Digamos, el juez Busto Fierro es un hombre que tiene una unidad de concepción similar a los gerentes del grupo monopólico o a los abogados del grupo monopólico. Hay ex ministros de gobiernos de la década del 90 que manejan esos bufetes de abogados y que asesoran al grupo monopólico en esta ingeniería. El Estado tiene los abogados propios de la institucionalidad y realmente responden con muchísima convicción, con muchísimo afecto. Hay un gran trabajo, las presentaciones se hacen en tiempo y forma, y nosotros tenemos la esperanza de saber, producto de la realidad, que cuando llegan a instancias de Cámara, el texto de la ley soporta cualquier presión de los grupos, soporta cualquier interpretación de esos jueces rápidos de cautelares, y el texto de la ley se aplica y está en vigencia y forma parte de la cotidianidad de la ciudadanía. ¿Barra? O sea, lo de Tati lo escuché en el programa, lo había escuchado en un reportaje en Encuentro, también lo de Estela, planteado que si ella hubiera salido en el 55, entonces... No, las historias son como son, y el amor de las madres y el amor de las abuelas reconstituyen, ¿no? Y todos aprendemos de eso. Yo empiezo por el final del informe. Cobos hoy insinuó bajarse de la posibilidad de la candidatura a presidente. No, se bajó. O se bajó. Sí. Derecho Viejo se bajó. La traición es efímera aunque se repita. El poeta Alfredo Carlino lo había anticipado en uno de sus escritos. La traición es efímera aunque se repita, y todos tenemos que aprender de esas sabias palabras. Después, los movimientos populares no surgen de un repollo y de un día para el otro porque hay un talento como Perón o como Néstor que son geniales y entonces se encaprichan con una causa y a partir de eso la sociedad los sigue. Los movimientos populares nacen de una expresión cultural de un pueblo. Scalabrini Ortiz advirtió el surgimiento del peronismo 15 años antes, cuando en 1931 escribía El hombre que está solo y espera, y advertía que de la muchedumbre surgía un espíritu colectivo que superaba la razón individual. Y el 17 de octubre dice, esto es lo que yo decía. 31 años antes, ese pueblo que se había creado con las inmigraciones de Europa, se mezclaron con los compañeros de esta tierra, con los hermanos vecinos de América Latina, dieron una expresión cultural popular trascendente, que se puede reflejar incluso en el tango, con poesía, con música, con danza, no de conservatorios, sino de bailes en los clubes, bien popular. Los pueblos que expresan encuentran la salida política. Y así surgió el 17 de octubre y el emergente de ese tiempo fue Perón. Pero ese Perón u otro Perón estaba latente en ese pueblo que expresaba. Los pueblos que expresan encuentran la salida política. Y Néstor, recuperando toda la historia del movimiento popular,
es producto de un pueblo que dijo basta en el 2001 y generó la condición objetiva para que surja un tipo como antes, un coronel en trabajo pagaba horas extras dando cuenta de ese pueblo. Hubo después del 2001 un compañero que dijo no dejo las convicciones en la puerta de la Casa Rosada y recuperaba toda la historia, llevaba adelante la ilusión de esa mariposa que nunca se alcanza en términos de Armando Discépolo, que son las utopías para construirlas con realidad efectiva y llevarlas a la práctica. Entonces, tanto Perón como Néstor son emergentes de un pueblo que expresa, y en los pueblos que expresan encuentran la salida política. Muchas gracias. A ver, Lucio, ¿cómo te...? ¿Sos antiperonista? ¿Sos peronista? Soy hijo de peronista y... no sé, la verdad es que me parece un tema muy extenso y que a mí me provoca cosas ambiguas. Hay cosas que de peronismo con las que simpatizo mucho y cosas con las que no. Pero no sé, la verdad es que no me siento un experto en la materia tampoco para opinar. No, eso. Pero estás opinando muy parecido a lo que dice Capusotto, ¿no? En relación a lo que es el peronismo, que es un espacio en donde entran muchas cosas. Cuesta explicarlo, ¿no? Cuesta explicarlo. Es complejo. Yo no sé, yo supongo que si somos honestos, costaría explicar cualquier partido político en la Argentina. Lo que ocurre es que con el peronismo hay otra serie... El partido se puede explicar. La filosofía se siente y también se advierte intelectualmente. Así que las conductas partidarias tienen que ver con el sistema. La cultura popular y su expresión política encarnada en los proyectos populares sí que tienen un abordaje intelectual y por supuesto un plano afectivo muy profundo. Tengo una respuesta, Orlando. Sí. Tengo una respuesta, no sé si es la verdad, tengo una aproximación. Seguramente la tenés. El origen de la expresión popular encuentra la salida política, los pueblos que expresan encuentran la salida política. El golpe del 55, con fusilamientos terribles, bombardeos terribles, represión terrible, con intes posterior, logró romper la democracia, pero no logró romper aquella cuestión que le había dado origen y sentido al surgimiento del movimiento popular. Y ahí apareció eso que ha irrumpido trágicamente en la conciencia de los sectores medios, que es la tilinguería. La tilinguería horadó el autoestima de nuestro pueblo, como soncera, como descreer de lo que somos, suponer que tenemos que ser otra cosa. La tilinguería fue eso, esa pose de sectores medios, y los hijos dejaron de escuchar la música de los padres, en vez de tener una renovación estética en el escenario de las expresiones culturales. Entonces, cuando Néstor dice, cuando llega a la patria a gobernar y no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, que dice, recuperemos el autoestima. Si recuperamos el autoestima, somos profundamente argentinos, profundamente latinoamericanos, profundamente populares, y podemos expresar nuestra condición política sin querer aspirar a hacer otra cosa que jamás vamos a hacer.